Revista Libertaria presenta Crisis habitacional en Chile. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast. Aquí estoy con Nanda, Hola. con Raúl y Yeka, en donde vamos a hablar acerca de la crisis habitacional, ¿cierto? Chile se ha convertido en uno de los países donde el sueño de la casa propia se ha vuelto inalcanzable. En los últimos 10 años el valor de la vivienda se duplicó, ¿cierto? Mientras el ingreso general familiar subió apenas un 14%, posicionándose Santiago en una de las ciudades con el metro cuadrado más caro en Latinoamérica y Chile en el país número 20 más caro habitacional en el mundo. Wow. El déficit habitacional hasta el año pasado, según las cuentas CANSEM, alcanzó las 522.046 viviendas. Eso es lo que falta entonces. Sí, por el déficit habitacional. 500.000 de casas. Sí. Wow. Por un lado, el precio de compra y por otro lado también los arriendos también están por las nubes, teniendo en cuenta también el papeleo, toda la burocracia que hay entre medio. Lo que solicitan. Esto claramente no está al alcance de cualquier persona. Esto se ha vuelto casi insostenible, por los precios están por las nubes ya tanto que está imposible para compra y para poder arrendar. Nos obliga a vivir en condiciones a muchas personas de allegamiento, hacinamiento, ¿cierto? También vemos como desde el estallido el número de campamentos y de tomas ha subido en un 56% desde esa fecha. Y eso significa, en términos concretos, según los datos que estuvimos revisando, ¿cierto? Que 114.000 familias, ¿cierto? Cada familia, estamos hablando de 4 personas aproximadamente, ¿cierto? Están viviendo o en campamentos o en tomas. ¿Sí? Es decir, están viviendo de forma irregular desde la perspectiva legal, digamos, ¿cierto? Ahí obviamente la toma tiene una perspectiva de futuro, tiene una perspectiva de querer construir ahí vivienda y comunidad. El campamento no necesariamente tiene esa característica, más bien de subsistencia, del apuro, ¿cierto? Pero en definitiva estamos hablando de 114.000 familias, son los datos oficiales, por lo tanto puede ser un poquito más. Ustedes saben que los datos oficiales siempre tienen ese sesgo, ¿cierto? Y ahí obviamente hay que multiplicarlo por 3 o por 4, que es más o menos el promedio de personas por familia actualmente en Chile. Creo que está por ahí el 4, algo. Está disminuyendo, pero todavía está ahí. Y efectivamente estamos hablando entonces también de más o menos 500.000 de personas, ¿cierto? Que está sin un lugar estable donde vivir. Sin considerar toda la problemática de allegados, porque estamos hablando de gente que está en campamentos en toma, pero también está la gente que está viviendo con algún familiar, ¿cierto? Y aquí yo creo que el problema básico es un tema de distribución, ¿ya? No tiene que ver con que no hayan terrenos, sino que tiene que ver con que los terrenos, la vivienda, el derecho a vivir en un lugar, tener un techo, un abrigo, ¿cierto? Está dejado al mercado. Está en rásquese usted solo, rásquese usted sola, digamos. Por lo tanto, claro, hay un sistema de subsidios para ayudar a ciertas familias que también tiene ciertos requisitos, pero además también que sigue sustentando a un mercado inmobiliario. Sí. ¿Ya? Sí. Es decir, aquí hay inmobiliarias que se están haciendo en América, digamos, ya sea con el negocio de los arriendos, de la compra-venta de casas o de la construcción, ¿cierto? De nuevas casas, sobre todo estos subsidios que finalmente el Estado paga para que se haga una nueva población, una cantidad enorme, y después las casas son de una calidad absolutamente precaria que no satisface las condiciones de vida digna. Y tenemos harta información de casas entregadas hace poco que con estas lluvias ya se estarían lloviendo, anegando, y por lo tanto eso habla de una mala planificación desde el inicio. ¿Sí? Entonces, para poder comprender este fenómeno, ¿cierto? Hay que entenderlo con que nuevamente una de nuestras necesidades básicas está dejada al mercado, está dejado
se transformó en una mercancía, se transformó en un negocio, en un lucrativo negocio para unos pocos. ¿Sí? Esto, si le ponemos historia, eh, comenzó desde hace bastante tiempo, digamos, a mediados del siglo XX, ¿cierto? Aparecen las primeras tomas en la emblemática La Victoria, ¿cierto? Sí. El año 57. Él dice que era 56. No, del año 57, del 30 de octubre, por eso la calle de La Victoria Sí. se llama 30 de octubre. La principal. Sí. 30 de octubre del año 57, es emblemática, es cierto, porque ahí hubo era gente básicamente que vivía en un campamento a los costados del San Juan de la Guada. Eran muchas familias ahí, cerca de 3.000, 3.500 familias. Hubo un incendio. Y ahí ellos, cierto, apostaron por tomarse una chacra, que es la chacra La Feria. Sí. La calle La Feria o Clotario Bles, cierto, también tienen que ver con esa historia. Y obviamente ahí hay un gesto inaugural, por decirlo así, que después tomó varias tomas más. Sí. Hay varias poblaciones en todas las ciudades de Chile. En Santiago hay varias, en Conce, ¿cierto? En Antofagasta, en fin, hay varias poblaciones emblemáticas que surgen a partir de tomas. ¿Sí? En los años 80 el gobierno militar, la dictadura, ¿cierto? Hizo varias erradicaciones de campamentos, y eso lo que hizo fue modificar el precio del suelo. ¿Sí? Entonces, el mercado inmobiliario, por una parte, se ha ido instalando, modificando el precio del suelo. Sacaron a todos los campamentos de Vitacura, de Barnechea, quedó lo del cerro, no hay, el cerro 18 quedó en Barnechea, pero sacaron otros de la orilla del río, ¿cachai? Los llevaron para La Pintana, y eso significó cambiar el precio, la plusvalía del suelo de Las Condes, de Vitacura, de Barnechea, subió enormemente, porque ahora no tenían pobres, por decirlo de alguna manera ruda, ¿cierto? Y el de La Pintana bajó porque ahora se les llenó de nuevos habitantes que no tenían las condiciones. Entonces, después empieza los gobiernos democráticos con esta idea de mejoraron el acceso a los subsidios, todo, pero finalmente ahí aparecieron en los casos de las casas Chubi, que eran diminutas. Si usted todavía no sabe lo que es Casa Chubi, lo puede googlear. Fue algo, un escándalo que apareció, ¿cierto? Porque se estaban entregando casas de viviendas sociales a través de subsidios, Sí. que tenían cerca de 17 metros cuadrados. Entonces era una casa Chubi como todos saben lo que es el Chubi, ¿no? Sí. El caramelito, ¿cierto? Casas donde sencillamente no alcanza para vivir. Ya, ahí también es como podemos ver cómo el Estado, cuando se hace cargo de nuestras necesidades, ¿cierto? Que a la vez también las convierten en un negocio, porque para poder vivir dignamente, claro, hay que endeudarse, hay que dar la vida, porque para poder tener una casa por cuenta propia, ¿cierto? Con un subsidio, con cosas que pueda mover uno queda para toda la vida endeudado, ¿cierto? Cuando ya la termináis de pagar, te quedan pocos años de vida, po. Y la desigualdad económica juega un papel súper importante en eso. Sí, po. O sea, familias que son de muchas personas tienen que acceder a un subsidio en donde van a tener 3 dormitorios y realmente no alcanzan. Siempre está por sobre las 2, 3 personas el uso de cada habitación. También son viviendas que hoy en día no cuentan con las separaciones necesarias de los espacios. Por lo tanto, la gente también vive hacinada y eso va generando un montón de problemas en las dinámicas familiares que se dan en el día a día. Y eso también genera una tensión. O sea, no es solo la vivienda, la condición de la vivienda es sumamente importante. Por eso también, yo veo que ahí tiene mucho que ver, por ser como dice aquí, que desde el estallido crece el número de las tomas, ¿cierto? Las tomas ya que tienen un carácter social más fuerte. Creo que crecen en esta época de estallido también, ¿cierto? Por memoria, por una cuestión ya más, hasta podríamos ser política, como la mentalidad del poblador, que nace aquí en un momento en que como de revuelta, ¿cierto? En el ambiente la persona se siente ya con el poder o con la fuerza para decir, no, pues yo quiero vivir de esta otra manera, en la que yo me puedo organizar, en la que no quiero seguir pidiendo migaja al gobierno que me tire donde ellos quieren, como ellos quieran, con gente que yo ni siquiera conozco, ¿cachai?
siento que las tomas tienen también eso de fondo. Un sentido. Un sentido, ¿cachai? Un arraigo a lo que estáis formando. Y hay gente que con sus propias manos va construyendo comunidad. Comunidad, porque lo que les falta y lo que piden ellos muchas veces es derecho a ciudadanía, que eso es lo que no tiene una toma, ¿cierto? O sea, de hecho, es muy interesante porque en los 80, cuando se provoca la erradicación, ¿cierto?, de los campamentos de las comunas ricas, precisamente una de las cosas que no hay nada, no hay evidencia de que haya estado tan planificado, ¿cierto? Pero uno de los efectos que tuvo fue la desarticulación, po. La gente quedó toda disgregada, los que vivían juntos, los que eran vecinos en el campamento, después quedan disgregados, ¿cierto? Aquí hay dos choques, hay un choque de dos fuerzas, de dos ideas absolutamente antagónicas. Por una parte, nuestra sociedad capitalista, ¿cierto? El Estado actualmente deja esta necesidad al mercado, independiente que hayan subsidios, digamos, pero son subsidios al mercado, digamos, es decir, son subsidios para que alguien pueda acceder a una vivienda fabricada por un privado, digamos, ¿cierto? Sigue siendo un subsidio a través del juego de la oferta y la demanda, por decirlo así. Esa es una fuerza, y por el otro lado está la organización de la gente, porque finalmente tenés que vivir, y si no tenés nada, te vaya a tomar el terreno. En alguna parte, cuando llega la noche, en alguna parte hay que tirar los huesos a descansar. Y si no tenís, vaya a tener que hacerlo en el banco de la plaza, y si ya es recurrente, termináis colocando desde el ruco y empezáis a armar el campamento, o bien si es que un esfuerzo colectivo, que es la toma. Y son dos cosas que no se van a comprender. Por una parte está la necesidad básica de tener donde dormir, desde una perspectiva de subsistencia o organizada como una toma, y por otro lado la lógica del mercado. Entonces lo que hace el Estado actualmente con las tomas inclusive es tratar de desarticularlas como movimiento y volver a reducirla a un tema individual. Postula el subsidio, postula el subsidio. Por eso hay algunas tomas que hoy en día están tratando de hacerlo por otro lado. No llamando a tener comités de vivienda, de que cada uno con su cuenta en el banco, digamos, vaya postulando de manera individual, sino que hay tomas que están planteando, por ejemplo, nosotros ya construimos las casas, ahora necesitamos que el Estado expropie este terreno que estaba baldío, y por último que incluso están diciendo estamos dispuestos a pagarlo, ni siquiera lo queremos gratis. Ahí acogiéndose a la ley, ¿cómo era? 20.234. Sí, la ley 20.234 tiene esa posibilidad, ¿cierto?, de regularización de loteos. Sí. Sí, de eso trata esa ley. Si a alguien le interesa, ahí hay una posibilidad. La gente de Tomas actualmente está ocupando esa ley, así que la pueden mirar, obviamente. No, más que explicar leyes acá, ¿cierto? Podemos mencionarla porque es necesario. Pero en todo caso, pero esto cabe mencionar que es una ley que, claro, por un lado da la posibilidad de regularizar los loteos. No le están poniendo muchas trabas ante el crecimiento, la masividad de las tomas, ¿cierto? Le están poniendo un montón de trabas en el que ya desde, claro, se puede hacer esto, se pueden regularizar hasta antes de la pandemia, ¿cierto? Antes de la pandemia, antes del estallido, y esto se masificó después del estallido. Entonces quedan un montón de tomas afuera, y está la toma Felipe Camiroaga, que se tiene todo listo, pero si le dan el pase a una, tendrían que dárselo a todas. Y esa es la fuerza que tienen ahora. Sí, estamos hablando en Chile actualmente, según nuevamente datos oficiales, pueden haber un poquito más, pero contabilizadas hay 1.472 tomas a lo largo de Chile. Sí. Es un número sustantivo. O sea, cuando nosotros nos dimos cuenta del número, como que uno empieza a decir, wow, tantas. Como que hay, obviamente uno no las identifica, claro, no las visualiza cotidianamente. A lo mejor uno ubica la que conoce por el barrio donde uno vive, digamos, por donde uno se mueve, pero realmente es un número importante, ¿cierto? Es un tema del cual no podemos hacer vista gorda. Aquí insistimos, ese es un tema sumamente específico, pero también la crisis habitacional está en una idea de que acá desde niñas, a nosotros nos inculcan como un objetivo en la vida, digamos, que tiene que ver con, como se decía antes, el sueño de todos los chilenos. ¿Cuál es? El sueño de la casa propia. La casa propia. Y el tema está en que los mecanismos que este sistema te entrega para obtener esa casa no te alcanzan para tener la casa.
O sea, alguien común y O sea, corriente. a la mayoría no le alcanza. Claro. O a la familia tradicional. Hay un no le grupo de alcanza personas tampoco. que sí tiene una gran cantidad de propiedades y son... Entonces, claro, las respuestas ahí, está el tema del campamento, de la toma, está el tema de los allegados, está el tema del endeudamiento excesivo, ¿cierto? Por tener una vivienda, etcétera, O etcétera, tener que etcétera. arrendar y saber que eso solamente es mensual, que no se está construyendo nada. Como que está, En cuando cualquier dicen, están momento botando se la plata. acaba, claro. Ujú. Un Entonces, saco sin fondo. sí, entonces efectivamente acá el problema de fondo es, caso vamos a considerar o no la vivienda un derecho básico, una necesidad básica, o la tenemos que seguir dejando, y ahí está un poquito el llamado que hacemos, ¿cierto? Es empezar a cuestionar caso este tipo de fenómenos tienen que ser dejadas al mercado o no. Yo creo que aquí es el momento de empezar a cuestionarse, empezar a decir salud, educación, alimentación y vivienda no deberían estar en manos del mercado. Deberíamos estar generando espacios, ¿cierto? Comunitarios, espacios locales donde estas necesidades se vayan satisfaciendo, donde se vayan generando fuera de las lógicas del mercado. Acá no tiene que ver con que, o sea, alguien tiene que tener donde dormir, ¿cierto? Porque existe, no porque tenga el dinero para pagarlo. ¿Sí? Y cómo se van deteriorando las relaciones sociales en una familia cuando tienen que vivir de allegados, cuando tienen que la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Se va deteriorando por la falta de intimidad, por la falta de espacio, por la falta de condiciones aptas para vivir. Para dormir, familia durmiendo en el living. Mientras que tenemos un grupo muy reducido de familias que tienen una cantidad impresionante de dinero, de terrenos baldíos, de propiedades. Bosques, trozos de playa. Claro. Entonces este no es un tema de que no exista, sino que es un tema de distribución del recurso, de la riqueza, del espacio. Y es también un tema de cómo visualizamos una necesidad. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que nuestras necesidades sean un negocio? Esa es como la pregunta que a mí me queda principalmente. ¿Hasta cuándo trabajamos para poder pagar el techo donde dormimos? La plata se va entera ahí. O sea, a veces citamos memes en los podcasts, hay que decirlo. El otro día vi uno que decía, ya pagué el arriendo, así Sí, que ahora tengo el lugar donde morirme de hambre durante todo un mes. Sí. Entonces, claro, porque efectivamente... Triste realidad, pero totalmente real. O sea, conozco mucha gente que no alcanza a llegar a fin de mes porque todo es muy caro, todo ha subido, los sueldos no. Y pagar un arriendo hoy día de un ambiente supera los 180.000 pesos. Los 280.000 pesos. Sí, según Vivir, lo que yo arrendar leí. un dormitorio por lo bajo, 250.000 pesos. Yo estaba, vi en un lado que estaba leyendo que los departamentos, por ser los que están de moda, ¿cierto? De la super torre y todo eso, los departamentos de 30 metros cuadrados varían desde los 280.000 pesos a 350.000. Sí. ¿Cachai? Son 30 metros cuadrados. Es terrible. Y hoy día también un poco como ha ido cambiando el modelo familiar. Por ejemplo, hoy día hay mucho más venta de home studio, Sí. de departamento de un ambiente, y son precios Bueno, extremos para tú vivir en cierta parte de Santiago y tener ciertas condiciones. El precio es demasiado alto. Ese concepto que ocupaste, home studio, que es una forma bonita, Sí, una forma bonita de decir, vas decir, a vivir en una caja de fósforo. Es una forma bonita de decir. porque también tenemos ahí un grupo de gente que sí accede al mercado, digamos, y que, ojo, no lo estoy cuestionando, todos estamos en el mercado finalmente, digamos, Sí, por si acaso, no estamos pasando el rollo de la burbuja ni nada de eso, pero me refiero a que logra acceder, ¿cierto?, a estas ideas, pero también son soluciones habitacionales, estos guetos verticales, ¿cierto?, estas torres gigantescas de departamentos pequeños, que estábamos hablando ahora hace un rato, como cuando se instalan, y ahí en Estación Central, ¿cierto?, en Toromazote, todo ese barrio de Velázquez, fue muy notorio, porque estamos hablando que en un puro edificio
llega a vivir 1.500 personas. Se habla de Estación Central como una zona de sacrificio urbano. Claro, Por lo y mismo. eso inmediatamente te transforma el barrio, digamos. Sí, O sea, ya no, el almacén ya no alcanza, el colegio no alcanza, el consultorio no alcanza, la plaza no alcanza la para vía esa de cantidad. tránsito no alcanza. Claro, entonces, en definitiva, es un vivir Se precariza mucho la muy vida. precario y muy muy precario. individual. Eso está Muy pensado. individualista. Exactamente. Está pensado de una lógica individual y no de una lógica de barrio, no de una lógica de comunidad barrial. No, pues ni de arraigo, ni de nada. Pues, de por sí la mayoría de estos edificios tienen gente que se va de paso, transita, y es tanta gente que los espacios comunes están completamente deteriorados, por lo que en un principio se planteó como el gran negocio, ¿cierto? Y la nueva forma de vivir moderna y todo, se dieron cuenta de que trae demasiados problemas, po. Igual es bueno pensar y bueno recordar que en años anteriores, así como en la década del 40 del siglo anterior, la vivienda social, ¿cierto? La vivienda que el Estado preparaba para las personas, que todavía era incipiente aquello, pero ya existía, era mucho más grande que la actual. Una de las cosas, hay lugares, hay barrios que todavía se constituyen así. O sea, hay proyectos inmobiliarios estatales como en Ñuñoa, por ejemplo, en Ñuñoa, la Villa Frey, ¿cierto? La voy a mencionar así porque ahí hay un ejemplo. Yo sé que todos dicen, oh, Ñuñoa. Ya, pero Ñuñoa fue pensado, ese barrio fue construido con una idea de comunidad. Entonces son edificios que creo que son de 5 pisos, 4 pisos, no más. Duplex. Son con áreas verdes interiores, ¿cierto? Y uno dice, bueno, en Ñuñoa, bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué eso puede ser solo en Ñuñoa? Si aquí tenemos que empezar a cuestionarnos cómo es esta realidad. ¿Por qué eso no puede ser en Cerro Navia? ¿Por qué eso no puede ser en otros lugares? ¿Cómo no vamos a poder pensar cuando construimos vivienda social en un barrio, en una generación de espacio habitable? No, pero es que no importa nada, como lo que te estaba diciendo yo antes de que grabáramos, porque en mi casa, que yo vivo en la cisterna, ya llegando a la bandera, están construyendo bloques entre medio de los bloques, po. En lo poco y nada que había de patio, ¿cierto? Porque claro, los bloques, los antiguos, tenían su patio como para que hubiera una pequeña cancha, un estacionamiento, no sé, unas plantitas para las vecinas. Están construyendo bloques entre medio de esos bloques. Entonces que no queda nada. Hay una deshumanización, digamos, de la solución habitacional, tanto la solución estatal como la solución de mercado a la cual podemos acceder la gente de escasos recursos. Porque obviamente si tenéis para pagar 3 palos de arriendo o de dividendo, te vaya a tener una casa gigantesca en otro sector, pues, digamos. Pero cuando, como la mayoría, la mitad de Chile vive, ¿cierto?, con menos de 600.000 pesos. La mitad de Chile vive con menos de 600.000 pesos al mes. Esa es la realidad de los oficiales, datos oficiales. Inmediatamente 300.000 pesos si pagáis arriendo. Te quedan 300.000 pesos para vivir. Nos toca entonces que a lo que podemos alcanzar es a una solución deshumanizadora, con un vivir muy precario e individualizado, ¿no? Donde después terminamos quejándonos porque el vecino está celebrando su cumpleaños. Sí. O sea, pensémoslo de otra mirada. ¿Qué tiene de malo que alguien festeje su cumpleaños? Y uno debería poder celebrar, cada uno de ustedes debería poder celebrar su cumpleaños, y ojalá eso no implique que moleste a los demás, pero eso no tiene que ver con cómo fue construido ese edificio. Los edificios actuales, los blogs, las casas que están con murallas delgadas, etcétera, están pensadas para tener esos problemas nomás. No tiene que ver con la voluntad de los vecinos, digo. Sí. Tiene que ver con que eso nunca estuvo pensado. Y eso nos divide aún más, como sociedad, de no pensar en relacionarse con el vecino, porque el vecino pasa a ser una molestia. Sí. No es un amigo, no es alguien que tú puedas pensar sino que la bulla, la molestia, el saber qué está pasando en la casa del lado, genera tensiones comunitarias. Entonces al final la gente se encierra y no comparte con sus vecinos. Bueno, para los que tienen quizás un poco más de edad, se acordarán ahí de una de las historias del chacotero sentimental del Rumpi, la película, que trataba precisamente, de la posibilidad de tener intimidad. De la mía.
Sí, Sí, era buenísima esa historia. la posibilidad de tener Pa'l auto. intimidad, claro, en viviendas sociales, po, y cómo las familias se ocupaban hasta el living, digamos, para que alguien durmiera, Sí. porque esa es la realidad Y de es estar así. llegado. Ahora, Sí. ahora ha vuelto a ser así, po. Entonces, efectivamente, estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo poder empezar a cuestionar esta realidad, porque la solución que se nos está presentando no satisface la problemática. Cada uno rascándose por sus uñas, ¿cierto? Apostando a tener un mejor arriendo, a tener la casa propia, está cada vez más difícil, porque las condiciones del mercado están muy difíciles. Y lo que queda es mirar efectivamente lo que hay hasta ahora en soluciones colectivas, que es la otra fuerza, que Sí, está po. siendo reprimido, que está siendo criminalizado. Hasta hace poco desalojaron la toma ahí en Cerro Navia, ¿cierto? Y hay muchos cuestionamientos eh, eh, sobre la legalidad de las tomas y lo que ocurre adentro. Los medios de comunicación lo tildan casi como que fuera una jungla, así la ley de la Sí, selva, que los narcos y todo lo demás. claro. Que probablemente Y hay esos fenómenos, y no se pero como ve- en todos lados, digamos. y no se ve como la base fundamental de la organización de los pobladores, todo lo que han logrado ir construyendo y crean una comunidad, eso se invisibiliza. Obvio, obvio, porque no conviene, eso no conviene para Claro, nada, po. po. Hay ¿Cachai? organización, hay gente que está mirando Son que comunidades que están los armando las propias recursos manos, tienen que po, ser de ¿cachai? todas y de todos, no Porque- solamente en manos de unos pocos. Y se centra la atención en que en los narcotráficos, ¿cachai? En la delincuencia, que eso pasa tanto En la prensa una toma roja, como po, en en nuestra lo que calle, genera en todas miedo. partes, pues si está pasando en todas partes. Muestran el miedo, lo que es la ilegalidad, cuando en realidad es un poco burlón que se hable de legalidad, po. Por eso yo ahí, ya porque tenemos que empezar a redondear, Ah, ¿cierto? Se nos Efectivamente está ahí, acabando. sí, po, así como hacemos el paralelo, fíjense el paralelo, con cuidado lo voy a hacer para que no se malentienda. Cuando decimos en estas torres verticales o en cualquier edificio de los actuales, digamos, con paredes delgadas, Sí. que pensamos que el problema solo es que mi vecino mete mucho ruido, puso la radio muy fuerte, mm, digamos, sí, pues eso molesta en el momento, pero la invitación también es a mirar cuáles son las condiciones que tenemos para que eso ocurra o no ocurra. Lo mismo en el caso de las tomas. Sí, probablemente si los narcos se meten en una toma, como se meten en cualquier barrio, perjudican a toda la comunidad. Pero cuáles son también las condiciones para que eso esté ocurriendo. ¿Sí? Y aquí el tema de fondo es como el nombre de este podcast, la crisis habitacional. ¿Estamos viviendo dignamente? ¿Están las condiciones que cada uno se rasque de manera individual? ¿Satisface el problema? Parece que no. no. Las maneras colectivas todavía son incipientes y hay varias trabas desde el Estado. ¿Sí? Entonces, quizás hoy día no tenemos una respuesta concreta, pero estamos evidenciando cuáles son las fuerzas, las tensiones. El mercado no nos satisface, el libre mercado no nos satisface el problema habitacional. Lo colectivo tiene dificultades, pero al parecer por ahí va un poquito Sí. la apuesta. Sí, yo me quedo como un poco reflexionando y también un poco esperanzada como respecto a las cifras de personas que se están organizando en los territorios y están logrando parar sus viviendas, no precarizar más nuestras necesidades a partir de un negocio. Y yo creo que eso es súper importante, como el que podamos visualizar cómo se están organizando las comunidades y que eso se pueda replicar y que se pueda ir traspasando ese conocimiento. Yo creo que ahí hay un tesoro importante en cuanto al conocimiento de las personas que están viviendo esa experiencia. O paradójicamente vivir más Claro. dignamente, Y que puedan traspasar eso teniendo y que en se cuenta pueda lo que nos ir ofrece el Estado desde la legalidad, o sea, de que las personas también puedan saber a qué se enfrentan, cómo lo podemos hacer para poder lograr algo en ese ámbito. Así que nada, pues si alguien de los que está viendo el podcast está llegado o no le está alcanzando la plata para el arriendo, obviamente este podcast no le está dando una solución inmediata. Y lo lamentamos en ese sentido, digamos. Solo nos queda la solidaridad, digamos. Pero efectivamente acá la invitación es a cuestionarnos porque esta realidad no es espontánea. Ha sido construida de a poquito, ¿cierto?
con cómo se ha ido instalando esta idea de las inmobiliarias, del mercado inmobiliario, y cómo nos hemos desprovisto, digamos, de una vida digna, cómo nos han ido desarticulando, ¿sí? Y cómo los ejemplos que hay, en vez de realzarlos como ejemplos concretos, son duramente criminalizados por los medios de comunicación, reprimidos por los pacos, ¿cierto? Y se invisibilizan también, pues. Tampoco se está mostrando que hay algunos ejemplos concretos de gente que se está organizando. Si hay un terreno baldío, si hay un cerro tirado de propiedad de estas 7 familias que lo controlan todo, digamos, nosotros creemos absolutamente legítimo tomar ese espacio, ¿sí? Tomarlo Totalmente. y organizadamente construir comunidad. Como decía la frase del compañero en la entrevista, que no es el problema, sino la solución. Claro, la toma no es el problema. No es el problema, es la solución. Es una de las soluciones posibles, ¿cierto? Y eso cuesta instalarlo en el relato cotidiano, porque está el relato dominante de que hay que ganárselo, de que es algo por lo cual uno tiene que luchar, que es parte del éxito en la vida, y desde ahí hay que empezar a cambiar esa mirada. Sí. La cita completa, por si acaso, de la entrevista que menciona la Nanda está en libertaria.cl, una entrevista ahí a la gente de San Antonio que está en una toma. Eso. Nos encontramos en el próximo capítulo del podcast de Revista Libertaria. Que estén bien. Chao. Chao.